Mi esposa anunció, deberíamos tomarnos un descanso, en el registro del hotel para su viaje de chicas sin reglas. Ella pensó que la estaría llamando cada hora como una pareja necesitada. Pero cuando regresó de su descanso, descubrió que yo había usado el mío para presentar los papeles de separación legal. Lo dijo en el vestíbulo. No en el coche de camino, no la noche anterior, no por teléfono cuando tuvo 2 semanas de aviso para armarse de valor. Lo dijo en el vestíbulo del complejo O'Neal, con el equipaje rodante a sus pies. Delilah Puit estaba 3 pasos más adelante, fingiendo revisar su teléfono. Y mi esposa se giró hacia mí con el tipo de cara que pone la gente cuando ha ensayado algo demasiadas veces. Creo que necesitamos un pequeño descanso. Solo mientras estoy aquí. Sin llamadas para saber cómo estoy, sin llamadas, solo espacio. ¿De acuerdo? La miré a ella, luego a Delilah, que de repente estaba muy interesada en la planta en maceta junto a la recepción. Luego de vuelta a mi esposa. Claro, dije. Eso es todo. Eso fue todo lo que le di. Parpadeó, esperando claramente algo más, una discusión, un viaje de culpa, quizás algunas llamadas antes de que llegara al ascensor. En lugar de eso, recogí su equipaje de mano, se lo entregué y le dije que se lo pasara bien. Dudó un segundo. Delilah miró de reojo. Ninguna de las dos dijo nada. Regresé por las puertas del vestíbulo, me subí a mi camioneta y conduje a casa a Tucson. Quiero retroceder unas 6 semanas. Delilah Puit regresó a la vida de mi esposa a través de Instagram, de la misma manera en que llega a toda mala idea, silenciosamente, con muchas fotos antiguas y emojis de risa. Habían sido cercanas en la secundaria, perdieron el contacto durante años, y de repente Delilah comentaba todo, enviaba mensajes de texto a diario. En 2 semanas, había convencido a mi esposa de que un viaje de reunión de chicas era exactamente lo que necesitaba. Un fin de semana completo en un complejo en Reno con algunas mujeres del antiguo grupo. No me opuse. Había oído hablar suficiente de Delilah para saber que esa mujer operaba en una frecuencia muy específica, del tipo que solo funciona si las personas a su alrededor han dejado de hacer preguntas. Mi esposa no es una mala persona, pero es alguien que, cuando una voz lo suficientemente fuerte le dice que algo es inofensivo, tiende a dejar de mirar los detalles. Los detalles en este caso merecían ser vistos. 3 semanas antes del viaje, contacté a un investigador privado llamado Everett Wicks. Lo conocía por un tipo del trabajo, es miembro de las fuerzas del orden, discreto, tarifa razonable. Le di lo que tenía. El nombre de Delilah, la reserva del complejo, las fechas y los nombres de otras 2 mujeres del grupo que mi esposa había mencionado. Lo que Wicks me trajo 8 días después no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Delilah ya había hecho esto antes. No en el mismo complejo, pero el formato era idéntico, un viaje de chicas que funcionaba como un fin de semana de intercambio coordinado. Cada mujer del grupo traía un contacto separado. No su esposo, no su novio. Alguien más, un ex, un chico de una aplicación de citas, una antigua relación informal que nunca se cerró del todo. El complejo era solo el lugar. El marco de Sin Reglas era la marca de Delilah para ello. De las 4 mujeres confirmadas para asistir, 3 tenían parejas que no tenían idea de lo que realmente era el fin de semana. Mi esposa era una de las 3. Wicks tenía nombres, marcas de tiempo y suficientes capturas de pantalla de mensajes, obtenidas a través de fuentes sobre las que no pregunté, para construir una imagen clara. También tenía el nombre del hombre con el que mi esposa había estado en contacto durante el último mes, un tipo llamado Tristan Barnett. Salieron brevemente antes de que nos conociéramos. Él había sido reincorporado a su vida aproximadamente al mismo tiempo que Delilah reapareció. Es curioso cómo funciona eso. No la confronté. No cambié mi rutina. No me volví frío. No le di ninguna señal de que supiera algo. Fui a trabajar, volví a casa, le pregunté por su día y la vi empacar esa maleta con un nivel de cuidado que no había puesto en nada que nos involucrara en mucho tiempo. La mañana del viaje, la llevé en coche al complejo. Habló todo el camino sobre cómo necesitaba descomprimirse, cómo los últimos meses habían sido estresantes, como esperaba que yo lo entendiera. Le dije que lo entendía completamente. Y en ese vestíbulo,
Cuando pidió un descanso, no del estrés, no del trabajo, sino específicamente de mí, con un cronograma que coincidía exactamente con las horas que necesitaría, le di la única respuesta que tenía sentido. Claro. Porque no necesitaba el fin de semana para resolver nada. Ya lo había resuelto todo. Para lo que necesitaba el fin de semana era para el papeleo. Llegué a casa a las 11:40 de la mañana. La casa estaba silenciosa de la manera en que solo lo está cuando sabes que nadie va a volver en un buen rato. Hice café, me senté en la mesa de la cocina y abrí la carpeta que Everett Weeks me había entregado 10 días antes. Ya la había leído 2 veces. Esta vez, la leía con un propósito. La carpeta tenía 4 secciones. La primera cubría a Delilah Puitt, su historial con este tipo de arreglos, un incidente previo en un complejo en Scottsdale hace 2 años que había terminado con el compromiso de una mujer disuelto y otra reubicándose silenciosamente en una ciudad diferente. Delilah se había alejado de ambas situaciones sin consecuencias. Ese era su patrón. Organizaba. Instigaba, y cuando las cosas colapsaban, ya estaba en otro lugar sosteniendo una bebida. La segunda sección cubría a las otras mujeres del grupo. Lauren Agg, casada desde hacía 4 años, esposo llamado Jake trabajando en una ruta de logística desde Phoenix. Sophia Dawson, comprometida desde hacía 8 meses. Su prometido, Grayson, dirigiendo un pequeño taller de automóviles en Tucson. Y luego Sharon Lori, 2 años en una relación con un tipo llamado Caleb, que entrenaba fútbol juvenil los fines de semana, y aparentemente, no tenía idea de que su novia había estado enviando mensajes a un hombre llamado Wade durante la mayor parte de 3 meses. La tercera sección era la que trataba sobre mi esposa y Tristan Barnett. No pasé mucho tiempo en ella. Ya había procesado esa parte. La cuarta sección era lo que le había pedido a Weeks que compilara por separado. Información de contacto, no direcciones, solo números de teléfono verificados y, donde estuvieran disponibles, correos electrónicos del trabajo. Jake Jacobson, Grayson Dale, Caleb Robertson. 3 hombres que merecían saber cómo era realmente su noche de viernes. Me serví un segundo café y empecé a redactar los mensajes. No emocionales, no acusatorios. Cortos, factuales. Cada uno decía lo mismo con diferentes palabras. Esto es lo que encontré. Así es como lo encontré. Aquí están los archivos adjuntos. Lo que hagas con ello es asunto tuyo. No pido nada. Envié el mensaje de Jake a las 12:15. El de Grayson a las 12:22. El de Caleb a las 12:30. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y no lo miré durante 1 hora. A la 1:45, llamé a una abogada llamada Bethany Garrison. Me la había recomendado un colega del trabajo, un coordinador de logística que conocía desde hacía 3 años, que había pasado por una separación el año anterior y no tenía más que cosas positivas que decir sobre cómo Garrison lo manejó. Le había dejado un mensaje de voz el jueves. Me devolvió la llamada el viernes por la mañana antes del viaje al complejo y habíamos fijado una reunión para el sábado a las 2 de la tarde. Su oficina abría los sábados hasta las 4. Fue minuciosa, directa y no me preguntó 2 veces sobre nada. Entré en esa oficina con el informe completo de Weeks, 6 semanas de extractos bancarios que ya había separado en cuentas personales y conjuntas, y una idea clara de cómo quería que fuera el proceso. Garrison escuchó, hizo algunas preguntas precisas y me dijo que teníamos más que suficiente para presentar la demanda. Los estatutos de separación de Nevada eran relevantes dado que el complejo estaba en Reno. Había un detalle en la reserva que creaba un hilo jurisdiccional del que valía la pena tirar. Dijo que tendría los documentos iniciales listos para presentar al final del día hábil del lunes. Le di las gracias, pagué el anticipo y conduje a casa. Mi esposa envió un mensaje a las 6:48 de la tarde. Solo una foto, una mesa junto a la piscina, 2 cócteles, sin caras. Con la leyenda, exactamente lo que necesitaba. Le respondí, bien. Disfrútalo. Ese fue el único intercambio que tuvimos esa noche. Ella no insistió para más. No esperaba que lo hiciera. Lo que no sabía era que, para cuando envió esa foto, Jake Jacobson ya había conducido hasta Reno. No le había dicho a nadie que iba.
Simplemente se subió a su camioneta y condujo. Sé esto porque me llamó a las 5:30 de la tarde con la voz tensa, preguntando si estaba seguro de lo que le había enviado. Le dije que sí. Preguntó exactamente en qué parte del complejo. Le dije lo que Wicks había confirmado. Me dio las gracias y colgó. No sabía qué iba a hacer Jake cuando llegara allí. Eso no era de mi incumbencia. Mi incumbencia era el papeleo que estaba en la carpeta de borradores de Bethany Garrison, la cuenta bancaria que había abierto discretamente en una sucursal de Chase el miércoles solo a mi nombre y la habitación de invitados que ya había empezado a vaciar. No porque me fuera a ir, sino porque ella iba a necesitar un lugar donde poner sus cosas cuando volviera y entendiera lo que realmente le había costado su descanso. Esa noche vi un documental sobre cartografía de aguas profundas. Hice pasta, me fui a la cama antes de las 10. Fue el sábado menos complicado que había tenido en meses. El domingo comenzó con un mensaje de Grayson Dale a las 7:12 de la mañana. 3 palabras, ella no está aquí. No respondí. 40 minutos después, envió uno más largo. Llamó al teléfono de Sofía 3 veces. Fue directo al buzón de voz, intentó con la recepción del complejo y no confirmaron ni negaron los nombres de los huéspedes. Me preguntaba qué debía hacer. Le dije que eso dependía enteramente de él, que le había enviado todo lo que tenía y que mi papel en ello terminaba ahí. Dejó de enviar mensajes después de eso. Supuse que ya estaba tomando decisiones. A las 9 de la mañana, mi esposa había enviado 2 mensajes. El primero era una foto del desayuno buffet del complejo con una leyenda sobre los huevos. El segundo, 20 minutos después, era más corto. Estás muy callado. ¿Todo bien? Le respondí, todo bien. Disfruta el desayuno. Respondió con un pulgar hacia arriba y volvió a guardar silencio. O realmente no le importaba o se esforzaba por aparentarlo. Cualquiera de las 2 opciones me decía exactamente lo que necesitaba saber sobre dónde estaba su cabeza. Lo que aún no sabía era con qué se había encontrado Jake Jacobson la noche anterior. Eso se aclaró alrededor de las 10:30 cuando volvió a llamar. Su voz era más firme que la del viernes por la noche. El tipo de firmeza que llega después de una noche procesando algo y decidiendo que ya has terminado de estar enojado por ello. Había llegado al complejo alrededor de las 9 de la noche. Fue primero al bar, vio a Lauren en una mesa con un hombre que nunca había visto antes. No armó una escena. Se quedó allí el tiempo suficiente para que ella lo notara. Y cuando lo hizo, me dijo que la expresión de su cara fue respuesta suficiente. Salió, reservó una habitación en un lugar cercano y pasó la noche hablando por teléfono con su hermano. No iba a volver a la casa que compartían. Su hermano ya lo estaba ayudando a decidir los siguientes pasos. Sin embargo, antes de irse del bar del complejo, había hecho una cosa que yo no le había pedido. Había sacado su teléfono y grabado unos 40 segundos de vídeo. Lauren, el hombre con el que estaba, y otras 2 mujeres en la misma mesa, una de las cuales era de Lila Puit, y la otra era mi esposa. Tristan Barnett también estaba allí, sentado lo suficientemente cerca como para que el encuadre hiciera obvio todo el arreglo sin necesidad de una leyenda. Jake me envió el vídeo. Lo vi una vez, lo reenvié al correo electrónico de Bethany Garrison con una nota, y luego envié una copia a Everett Wicks para agregarla al archivo. Le envié un mensaje de texto a Caleb Robertson alrededor del mediodía para verificar si había recibido mi mensaje del día anterior. Lo había recibido. Se había enfrentado a Sharon por teléfono esa mañana. Ella lo negó todo al principio, luego admitió los mensajes con Wade cuando él le leyó partes de ellos textualmente. La llamada había terminado con ella colgando. Caleb dijo que había terminado y me dio las gracias de una manera que sentí que lo decía más en serio de lo que las palabras podían expresar. Grayson Dale llamó a las 2 de la tarde. Sofía finalmente había contestado. Dijo que la conversación duró 11 minutos y terminó con ella diciéndole que necesitaba tiempo para pensar. Él le dijo que podía pensar indefinidamente porque iba a su apartamento a empacar una maleta y quedarse con un amigo. Me preguntó cómo había encontrado todo lo que encontré. Le dije que había contratado a alguien y que si necesitaba un nombre, se lo enviaría. Dijo que podría aceptar mi oferta.
mientras todo esto se desarrollaba, conduje a la sucursal de Chase en Speedway, deposité 3 semanas de paga que había estado guardando en una cuenta separada que había abierto 4 días antes, y transferí los ahorros conjuntos a una estructura de retención que Bethany me había descrito el viernes. No era esconder dinero. Era separarlo limpiamente antes de que las cosas se volvieran contenciosas. Hay una diferencia, y ella lo había explicado con precisión. A las 4:30 de la tarde, Bethany Garrison llamó para confirmar que los documentos estaban redactados y listos. Se había movido más rápido de lo esperado. La presentación se haría el lunes por la mañana en el momento en que abriera su oficina. Repasó los puntos clave conmigo por teléfono, el marco de división de activos, los motivos que citábamos, qué esperar en términos de plazos. Hice 2 preguntas. Respondió a ambas sin dudar. Le dije que los presentara. Mi esposa llamó a las 6:55 de la tarde. No un mensaje, una llamada real. Dejé que sonara 2 veces y luego contesté. Hola, dijo. Sonaba como alguien a quien le acababan de decir que el tiempo estaba a punto de cambiar y estaba tratando de decidir si lo creía. Hola, dije. Solo para saber cómo estás. Has estado muy callado todo el fin de semana. Me pediste que no llamara. Lo respeté. Una pausa. ¿Cierto? Sí. Solo que no me refería a un silencio completo. No estaba seguro de dónde estaba el límite, dije. Parecía más fácil mantenerse en el lado correcto. Se rió un poco, forzadamente. Bueno. Estaré en casa mañana por la tarde. Quizás podamos hablar. Claro, dije. Conduce con cuidado. Colgué y pedí comida del lugar tailandés en Grand Road. Vi 2 horas de un documental sobre mercados financieros que había estado guardando. Revisé mi Samsung por última vez antes de la medianoche. Un nuevo mensaje de Everett Wicks confirmando que había recibido todo y que el archivo estaba cerrado por su parte. Puse el teléfono en la mesita de noche y me fui a dormir sin alarma. No la necesitaba. El lunes ya estaba organizado. Entró en el camino de entrada a las 2:17 de la tarde. Oí el coche, oí el maletero, oí la maleta rodando por el sendero delantero. Estaba en la mesa de la cocina con un vaso de agua y un sobre que había recogido de la oficina de Bethany Garrison esa mañana. Los documentos se habían presentado a las 9:05 de la mañana. Esta era la copia de cortesía, el juego que guardaba para la conversación. Entró por la puerta con la energía de alguien que espera una escena específica y encuentra la equivocada. No había tensión en la habitación. Ninguna confrontación esperando en la puerta. Ninguna señal de que algo hubiera cambiado. Solo la casa silenciosa y yo sentado en la mesa. Hola, dijo, dejando su bolso cerca de la entrada. No tenías que esperarme despierto. Sonrió a su propio chiste. Era primera hora de la tarde. ¿Qué tal el viaje de vuelta? Pregunté. Largo, estoy cansada. Se dirigió a la cocina, abrió la nevera, se quedó allí un momento sin coger nada. El fin de semana fue bastante intenso, la verdad. Me lo imagino, dije. Se giró y me miró. Algo en mi tono había registrado. No lo suficiente como para nombrarlo todavía, pero lo suficiente como para hacerla cerrar la nevera sin el agua que había ido a buscar. ¿Estás bien? Preguntó. Completamente. Empujé el sobre por la mesa hacia su lado. ¿Eso es para ti? Se acercó lentamente, lo miró, luego me miró a mí. Lo cogió, lo abrió. Vi sus ojos moverse por la primera página, el número de caso, su nombre, mi nombre, la fecha de presentación de esa mañana. No emitió ningún sonido durante un largo momento. ¿Qué es esto? Dijo. No era una pregunta, era más bien algo que se decía a sí misma para ganar tiempo. Solicitud de separación legal. El contacto de Bethany Garrison está en la portada si quieres contactar a través de tu propio abogado. Dejó los papeles sobre la mesa. Presentaste esto hoy, esta mañana. Mientras yo estaba. Se detuvo. Empezó de nuevo. Ni siquiera hemos hablado. No dijiste nada.
No me dijiste que estabas pensando en esto. Me pediste un descanso en el registro del hotel, dije. Te di uno. También me di uno a mí mismo. Para eso son los descansos. Su mandíbula se tensó. No es lo mismo, y lo sabes. Tienes razón. El mío vino con documentación. Sacó una silla y se sentó frente a mí. Los papeles estaban entre nosotros. Estaba tratando de encontrar el ángulo, la versión de esta conversación en la que pudiera redirigir el impulso. La había visto hacerlo antes en situaciones más pequeñas. Una mirada que se suavizaba, un giro hacia lo que solíamos ser, una referencia bien situada a todo lo que habíamos construido juntos. Estaba repasando las opciones. Necesito que me digas qué crees que pasó este fin de semana, dijo con cuidado. No creo nada, dije. Everett Weeks lo documentó. Jake Jacobson lo grabó. Bethany Garrison lo presentó. No tuve que pensar mucho en absoluto. El nombre, Jake, aterrizó visiblemente. Su postura cambió unos 2 grados. Suficiente. Hiciste que alguien me siguiera. Hice que alguien investigara los arreglos de Delilah. Tú eras parte de esos arreglos. Eso no es mi culpa. Así que has estado planeando esto durante semanas. Su voz se agudizaba ahora. Todo este tiempo mientras yo estaba simplemente me dejaste ir sabiendo que eras una adulta tomando tus propias decisiones, dije. No iba a detenerte. Solo iba a estar preparado. Se puso de pie. ¿Puedo explicarlo? ¿Tristán? No necesitas hacerlo, dije. Está en el archivo. El archivo ya está en el juzgado. Explicármelo a mí en este punto es solo para tu propia comodidad, y realmente no soy el público adecuado para eso. Me miró fijamente. El enfoque de suavizar se había cerrado. El de redirigir se había cerrado. Estaba buscando una tercera puerta, y no había ninguna. Ni siquiera estás enojado, dijo. Salió casi como una acusación. ¿Debería estarlo? La mayoría de la gente lo estaría. La mayoría de la gente estaría gritando ahora mismo. No soy la mayoría de la gente, dije. Y gritarte nunca me va a dar nada que valga la pena tener. Volvió a coger los papeles, los miró de nuevo, los dejó de nuevo. Así que eso es todo. ¿Lo has decidido? Tú decidiste en el vestíbulo del hotel, dije. Yo solo terminé la frase. No tuvo respuesta para eso. Se quedó allí unos segundos más, luego recogió su bolso de la entrada, caminó por el pasillo y cerró la puerta del dormitorio detrás de ella. No un portazo, solo un cierre, lo que de alguna manera se sintió peor para ella que si lo hubiera dado. Terminé mi agua, enjuagué el vaso y lo puse en el escurridor a secar. Había una habitación de invitados con un armario vacío al final del pasillo. Me había asegurado de eso el viernes por la noche antes de irme a la cama. Ya se daría cuenta. La caída de Delilah Puit no vino por mí. Esa es la parte que vale la pena entender. Nunca le envié un solo mensaje. Nunca llamé a nadie en su vida. Nunca contacté a su empleador. Nunca aparecí en ningún lugar donde ella estuviera. Todo lo que le pasó a Delilah en las 2 semanas posteriores a ese fin de semana provino enteramente de la cadena de eventos que ella misma había puesto en marcha y de los 3 hombres cuyos fines de semana había demolido silenciosamente sin siquiera aprenderse sus nombres. Comenzó con el vídeo de Jake Jacobson. Jake no lo había publicado en ningún lado. Me lo había enviado a mí y yo se lo había reenviado a Bethany Garrison para el archivo. Pero Jake también se lo había enviado a su hermano, quien se lo había enviado a 2 personas, y esas 2 personas aparentemente no tenían ninguna razón en particular para mantenerlo contenido. Para el miércoles de la semana siguiente, el vídeo había llegado a un chat grupal que incluía a personas que conocían al esposo de Delilah, un hombre llamado Foster Weeks, sin relación con el investigador, que trabajaba en bienes raíces comerciales y había estado casado con Delilah durante 6 años. Foster Weeks vio el vídeo un miércoles por la noche. Para el jueves por la mañana, se había mudado de su casa y había contratado a un abogado. No llamó a Delilah primero. Simplemente se fue y llamó a un abogado, lo que, si lo piensas, fue la respuesta más eficiente posible.
Delilah se enteró de que su esposo había presentado la demanda cuando los papeles llegaron a la casa el viernes por la mañana. El mismo viernes, mi esposa todavía dormía en la habitación de invitados y trataba de decidir cómo abordar una situación que ya había sido decidida por ella. Mi esposa se enteró de la demanda de Foster a través de Lauren Agg, quien la llamó en pánico esa misma tarde de viernes. Lauren había estado tratando de contactar a Delilah durante 2 días sin éxito. Sophia Dawson ya había cortado todo contacto después de que Grayson terminara su compromiso y le dijera exactamente por qué. El grupo que había viajado a Reno junto con un plan coordinado y un bloque de hotel compartido se había dispersado, a los 5 días de regresar, en situaciones de crisis separadas sin capacidad para apoyarse mutuamente en ninguna de ellas. Estaba en la cocina rellenando mi café cuando mi esposa salió de la habitación de invitados por primera vez ese día. Parecía alguien que no había dormido bien y que había estado en su teléfono la mayor parte de la mañana. Se quedó en la entrada del pasillo por un momento y pude verla pensando si decir algo. Lo dijo. El esposo de Delilah presentó la demanda. ¿Sabías que eso iba a pasar? Sabía que no era el único con una razón para actuar, dije. Más allá de eso, lo que Foster Wicks hace es asunto de Foster Wicks. ¿Enviaste algo a los otros esposos? No era una pregunta esta vez. Les envié información factual que tenían derecho a tener. Sí. Su voz subió un registro. Hiciste estallar 4 relaciones en un fin de semana. 3, dije. La nuestra ya estaba acabada. Solo la hice oficial. Me miró fijamente. Delilah no te hizo nada personalmente. Delilah organizó un evento diseñado específicamente para poner a mujeres casadas en situaciones de las que sus parejas no sabían nada. Lo había hecho antes. Iba a hacerlo de nuevo. Lo que le pasó es una consecuencia directa de lo que ella construyó. Puse mi taza en la mesa. Yo no lo construí para ella. Entonces, simplemente. ¿Estás bien con todo esto? ¿Estás completamente bien? No estoy celebrando nada, dije. Pero tampoco me voy a disculpar por ello. ¿Quieres estar enojada con alguien por cómo fue esta semana? El espejo en la habitación de invitados está a unos 6 pies detrás de ti. No respondió a eso. Volvió por el pasillo y cerró la puerta de nuevo. Recibí un mensaje de texto de Grayson esa tarde, corto, solo para informarme que se había puesto en contacto con Everett Wicks para una recomendación y que el proceso estaba avanzando por su parte. Caleb Robertson había enviado un mensaje similar 2 días antes. De Jake Jacobson no había sabido nada desde el domingo, pero estaba bien. Tenía a su hermano. No me necesitaba. Al final de esa semana, Delilah Puitt había pasado de organizar un fin de semana curado de engaño calculado a ser la persona a la que todos en ese grupo culpaban silenciosamente por los escombros. Lauren Agg le había dicho al menos a 2 personas que todo había sido idea de Delilah y que se había sentido presionada. Sophia Dawson le había dicho algo similar a Grayson. Nadie en ese círculo seguía al lado de Delilah. Había pasado 6 años construyendo una reputación como alguien que sabía cómo salirse con la suya. Resultó que la arquitectura de esa reputación era más delgada de lo que parecía. Solo se mantuvo mientras nadie comparara notas. Una vez que lo hicieron, no quedaba mucho que la sostuviera. Se mudó un sábado, 3 semanas después de regresar de Reno. Había encontrado un lugar, un apartamento de 2 habitaciones en un complejo cerca de Speedway, contrato de mes a mes, lo suficientemente cerca de la casa de su hermana como para no sentirse abandonada. Lo sé porque me lo dijo, no como una conversación, más como información entregada de pasada, de la manera en que mencionarías un cambio de horario a un compañero de trabajo. Fuimos cordiales. No cálidos, no colaborativos, solo cordiales, lo cual era más de lo que la situación requería y exactamente todo lo que estaba dispuesto a dar. Su abogado se había puesto en contacto con Bethany Garrison la segunda semana. Un hombre llamado Arnold Free, tono cauteloso, buscando una ventaja que no existía. Bethany había respondido con el paquete de documentación, el informe de Wicks, la cronología, el vídeo de Jake, los registros bancarios que mostraban que la separación de la cuenta era anterior a cualquier acción contenciosa por mi parte. Free guardó silencio durante 4 días, luego regresó con un marco de acuerdo que era, a todas luces, razonable.
Sin procedimientos prolongados, sin posturas de tierra quemada. Creo que había visto lo que Bethany tenía y decidió que el mejor resultado para su cliente era una salida limpia, no una contenciosa. Firmamos el acuerdo final de separación un jueves por la mañana. En horarios diferentes. Ella entró a las 9. Yo entré a las 11. Bethany lo había arreglado así sin que yo se lo pidiera. Todo el asunto tomó 40 minutos. Firmé donde se suponía que debía firmar, le di la mano a Bethany y conduje al trabajo. Quiero ser directo sobre algo. No hubo un momento de triunfo. Ninguna claridad en el estacionamiento, ningún largo viaje en coche donde todo se resolviera con un significado. Conduje al trabajo, almorcé en mi escritorio, aprobé 3 solicitudes de mantenimiento y respondí correos electrónicos hasta las 5 de la tarde. Ese fue el día en que mi matrimonio terminó oficialmente en papel, y se vio exactamente como cualquier otro jueves. Lo que sí sentí, y no voy a adornarlo, fue la ausencia específica de un peso que no me había dado cuenta de que estaba cargando. No felicidad, solo espacio. El tipo de espacio que se abre cuando algo que estuvo silenciosamente mal durante mucho tiempo finalmente, limpiamente, se ha ido. Tristan Barnett había dejado de ser relevante para la situación incluso antes de que llegara a los abogados. Lo que sea que mi esposa había imaginado que ese fin de semana iba a producir, Tristan aparentemente no había imaginado lo mismo. Había regresado a donde quiera que hubiera venido, y no había habido ninguna indicación de que tuviera interés en las secuelas, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente había sido para ella. Una distracción que ella disfrazó como algo más significativo. El divorcio de Delilah Puig se finalizó 6 semanas después de que Foster presentara la demanda. Intentó contactar a mi esposa 2 veces durante el proceso. Una vez por teléfono, una vez a través de un conocido mutuo. Mi esposa no había respondido a ninguna. Solo sé esto porque lo mencionó una noche cuando todavía estaba en la habitación de invitados, más para sí misma que para mí, de pie en la entrada de la cocina con su teléfono en la mano. Actúa como si le debiera algo, dijo. No hice ningún comentario. Delilah había organizado el evento, proporcionado la coartada y reclutado a las participantes. El hecho de que las participantes ahora se estuvieran dispersando no era una deuda que nadie le debiera. Era solo aritmética. La casa se quedó conmigo. Estaba a mi nombre, lo había estado desde que firmamos el contrato de arrendamiento 4 años antes. Nunca la habían agregado. Un descuido en su momento que resultó ser relevante. Se llevó lo que era suyo, dejó lo que era mío, y la división de la cuenta conjunta siguió el marco de Bethany sin disputas. No fue un resultado generoso para ella. Fue uno justo. Hay una diferencia. Unos 2 meses después de que se firmaran los papeles, me encontré con Caleb Robertson en un Target en el lado este. Estaba comprando cajas de almacenamiento. Parecía que había perdido algo de peso. Parecía genuinamente bien. Hablamos durante unos 4 minutos. Dijo que se estaba quedando con un amigo de su circuito de entrenamiento de fútbol, ahorrando, decidiendo los próximos pasos. Parecía un hombre que había sido tomado por sorpresa por algo y había decidido que la respuesta más útil era seguir adelante. Respeté eso. Intercambiamos números en el estacionamiento. Aún no los hemos usado, pero ahí están. No he sabido nada de Jake Jacobson desde el domingo que llamó desde esa carretera en Reno. Espero que esté bien. Creo que lo está. Algunas personas procesan las cosas cortando todo lo relacionado con el evento y comenzando de nuevo. Si eso me incluía a mí, es una decisión razonable. La habitación de invitados es ahora una oficina en casa. Puse un escritorio, un monitor, una silla decente. He estado pasando las noches allí siguiendo algunas posiciones que abrí en el mercado en marzo. Nada dramático, solo unas pocas apuestas calculadas en sectores que había estado observando durante un tiempo. Me da algo en qué pensar que no tiene nada que ver con las decisiones de nadie más. Todavía vivo en Tucson, todavía trabajo en el mismo empleo. Tomo mis descansos para almorzar afuera cuando el clima lo permite, lo que en esta parte de Arizona es la mayor parte del año si no eres delicado con el calor. El trabajo es sencillo. Las horas son consistentes. Y al final del día, vuelvo a una casa que está exactamente como la dejé.
Me preguntó una vez, cerca del final, por qué no la había confrontado en el momento en que lo supe. ¿Por qué dejar que se desarrollara? Le dije la verdad. Porque confrontarla en el momento en que lo supe le habría dado la oportunidad de manejar la narrativa, negociar su salida, y yo habría pasado los siguientes meses preguntándome si lo había manejado correctamente. Dejar que se desarrollara significaba que no quedaba nada sobre lo que preguntarse. Sin ambigüedad, sin una versión de los eventos donde el resultado fuera debatible. Había tomado sus decisiones de una manera documentada, presenciada y con marca de tiempo, y yo había respondido en consecuencia. No dijo nada después de eso. Creo que fue la primera vez que entendió genuinamente que el descanso que había pedido en ese vestíbulo del hotel no era algo que me hubiera tomado por sorpresa. Era algo que ella me había entregado, y yo lo había usado bien. Y él hizo todo eso mientras respondía a sus mensajes con "todo bien, disfrútalo". Cuando ella regresó, encontró los papeles sobre la mesa y a un esposo con cero interés en negociar. El efecto dominó derribó a todo el grupo. Delilah fue abandonada incluso por sus propias cómplices. Y nuestro protagonista siguió adelante, dejando atrás un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo.